con ICOP Medios. Hoy nos acompaña Héctor Manuel Díaz, al que entro en directo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roger? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar en tu programa. Un saludo a todas las personas que lo están viendo y a las compañeras y compañeros. Y también, por favor, un gran saludo al compañero Diallo Ablayi, que está ahorita aquí en pantalla y con el que he tenido el enorme gusto de charlar anteriormente. Y siempre es un gusto ver la coherencia, su congruencia y su ecuanimidad cuando se expresa ante las injusticias que suceden en el mundo, que a mí en lo personal me hacen gritar, me indignan y a veces digo cosas que tal vez no deba decir, pero yo le admiro a él la entereza con que él las denuncia, siempre tranquilo, ecuánime. Yo no gozo de esa característica y se la admiro profundamente a diario. Te agradezco la invitación, Roger, a tu programa y aquí estamos. Encantado de que estés aquí también. Muy contentos porque tenemos mucho que hablar y como siempre aquí se aceptan, o sea, hablamos de todo y tocamos aquello que no cuentan el resto de medios. Es decir, queremos ser incómodos realmente. Por eso me encanta que estés aquí. Y Diallo, ¿por dónde quieres empezar? Muchísimas gracias, Roger. Una vez más, déjeme reiterar mi profundo agradecimiento a don Héctor Manuel Díaz, aquí que nos acompaña hoy, una gran persona, un fiel defensor de los derechos humanos, una persona que siempre podemos contar con él en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito del activismo político, un intelectual honesto. Hay que repetir, un intelectual honesto, que hoy es muy difícil encontrar en este mundo donde estamos intelectuales del todo honestos. Así que muchísimas gracias, Héctor, por haber respondido y aceptado esta invitación. Para mí, para nosotros, para Roger, para mí, para todos nuestros seguidores y para todo CONAICOP, es un placer. Y déjenme saludar, hablando de CONAICOP, también una vez más al subsecretario general don Alcides Martínez desde Caracas, Venezuela, y saludo a la presidenta de la Organización Panafricanista Mundial por el trabajo, el gran trabajo que está haciendo OPAM a nivel internacional, que ahora mismo se ubica en la Ciudad de México también, a quien mando un fuerte abrazo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos ponen interés y nos siguen. La verdad que y nos dan su apoyo. Y hoy quiero decir una cosa, Roger, antes de empezar. Quiero dirigirme a todas estas personas que nos escriben a lo largo de la semana, que nos dan su apoyo, que nos mandan denuncias. Decirles que aunque no contestamos a todo el mundo, cada vez que podamos intentamos sacar tiempo para contestar a todo el mundo. OPAM, la Organización Panafricanista Mundial, CONAICOP, está haciendo todo lo que puede para denunciar la falta de humanidad, la avaricia, la voracidad, estas violaciones flagrantes de los derechos humanos, que sea aquí en España, en Francia, que nos llegan muchas denuncias últimamente, y en otros países de Europa. Decirles que cada vez que podamos, nosotros estamos a su servicio, les vamos a contestar y llevaremos sus denuncias hasta donde podamos, aunque muchas veces nos cuesta vivir tranquilo, ¿no? Nos cuesta vivir pues amenazas, persecuciones, todo tipo de injusticias, pero lo hacemos por nuestra gente, porque hoy el día, Roger, hay que reiterar y decir ante el mundo: vayas donde vayas, los hermanos latinoamericanos y los hermanos africanos, lo siento mucho, pero están sufriendo en todo el mundo. Y esto es injusto, porque deberíamos de, la verdad, que mejorar y profundizar en la convivencia entre humanos y intentar convivir en paz, que es lo que hace falta hoy el día, en amor, en paz, y querernos aprender a convivir. Como dijo Martin Luther King, hemos aprendido a volar como palomas, es decir, como aves,
nadar como peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como sencillos hermanos. Es lo que nos hace falta, Roger. Muchas gracias y una vez más gracias a Héctor por estar aquí con nosotros. Decir también, y empezamos ya, que hoy la audiencia es muy amplia. Nos están viendo en YouTube, en Twitch, donde hay muchísima gente conectada. Lo estaba viendo ahora. En el Twitter de El Rincón de Roger, que por cierto ya estamos verificados, y en @kitradio. Por lo tanto, hoy realmente pienso que el invitado, como todos, es de lujo, es de lujo. Y Diallo, ¿por dónde quieres empezar? Roger, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de nuevo a tomar la palabra. Mira, sin perder la lógica de las cosas, como ciudadano del mundo y conociendo a Héctor, conociendo su compromiso en la defensoría de los derechos humanos, Héctor, hoy nos gustaría abordar un tema del todo espinoso para algunos, pero también un tema de actualidad, que es la subida espectacular de los movimientos de extrema derecha en todo el mundo y en el continente europeo ya se vive cada día injusticias, un racismo totalmente decomplejado. Anteriormente, cuando alguien tiene inspiraciones neonazis, lo ocultaba. Ahora lo exiben, lo exhiben, perdón. Un racismo totalmente decomplejado en todo el mundo. Y estamos viendo en los países hermanos de Latinoamérica que están causando un grave daño a la sociedad. Héctor, ¿qué nos puedes decir en resumen para describir a qué se debe semejante subida de esta lacra para la humanidad? Bueno, antes que nada quiero agradecerte las palabras que dijiste hace unos momentos conmigo y vuelvo a agradecer a Roger esta oportunidad. Es un tema que realmente a mí me preocupa muchísimo, me da mucha preocupación, por no decir miedo, el ver cómo estos grupos de derecha cada vez salen más a la calle y cada vez de alguna manera sus desmanes, sus exclamaciones clasirracistas, su discriminación radical del otro y de cómo se apropian de una religión como el cristianismo o el catolicismo para poder dañar al otro y discriminarlo. Cómo se empiezan a normalizar este tipo de ataques que hacen estos grupos. ¿Todavía hay gente que se indigna? Sí, sí la hay, afortunadamente, y tendríamos que apelar a estas personas que se dan cuenta de lo que está pasando con estos grupos de derecha neonazis y de corte fascista, que están irrumpiendo en nuestras sociedades de América Latina, en Europa y de seguro también en África, aunque no se mencione mucho esto en los medios, aunque no se diga. Aquí nos tiene perturbados esto porque entendemos en lo personal que esto viene de acuerdo a un plan mundial, y en este caso España juega un papel clave porque ahí es donde se han reunido los grupos de derecha, incluso para patrocinar a los grupos neofascistas y fascistas de América Latina que buscan dar los golpes a la democracia, el quitar o deslegitimizar a los gobiernos que fueron votados por los pueblos libres y soberanos para que fueran gobiernos progresistas, con una agenda progresista. Y estos señores, estos que son de derecha, como ya lo hemos podido constatar a lo largo de la historia, cuando los votos no le favorecen, entonces no hay democracia. Se dedican a tumbar esa democracia, a tumbar ese gobierno, y no les importa al costo que sea. Y cuando digo al costo que sea, en vidas humanas principalmente. Utilizan todos los medios para que ese gobierno caiga, dándole un golpe de Estado o utilizando lawfare, utilizando cualquier medida a su alcance para poder acabar con un gobierno que no está dentro de su órbita, que no les favorece
a sus intereses. ¿Cuáles son los intereses que estos grupos de derecha manejan? Siempre es el capitalismo voraz, el capitalismo salvaje, el hacer que los recursos de un país salgan y realmente estén supeditados a intereses extranjeros, a países extranjeros, y como resultado se genera una enorme pobreza que es inconsistente con la lógica, es decir, ¿cómo es posible que un país tan rico sea tan pobre? La idea que nos han vendido es que la gente es muy floja, no quiere trabajar. Si en un país como el México casi somos 60 millones, entonces hay 60 millones de flojos que quieren vivir del sistema. Esa es la forma en que la derecha discrimina y justifica que haya pobreza, no que ellos la empobrecen, no que ellos son los principales generadores de pobreza en todos los países donde ese neoliberalismo opera. Y vemos ahora cómo en los intentos de varios países, sobre todo en Latinoamérica, donde emergen del pueblo y estos gobiernos dicen, basta ya de ese neoliberalismo brutal. En el caso de mi gobierno México, claramente el presidente dijo, a partir de ahora está abolido el liberalismo. Fue una decisión muy tajante y si quieres tú, todavía que está por verse, pero de alguna forma su gobierno va totalmente encaminado a acabar con cada una de las medidas neoliberales que nos recetaron gobiernos en las que en todas esas medidas iba implícito el vender a precio de vaca muerta, pero que no estaba muerta para nada, los recursos y activos de nuestro país. Vemos eso como una medida de poder seguirlo controlando países. La derecha la vemos resurgir en aquellos países donde los intereses de empresas nacionales o transnacionales peligran. Lo estamos viendo claramente en Perú. El presidente Pedro Castillo, desde que tomó posesión, dijo que iba a revisar las concesiones y contratos de empresas mineras y petroleras que operaban de manera indiscriminada en el Perú. Cuando quiero decir de manera indiscriminada, ¿qué quiero decir? Que realmente con leyes muy laxas, con leyes que ni siquiera operan en los países de donde estas empresas vienen, ¿sí? Y donde los contratos, cuando uno los ve y los analiza, incluso a precio de mercado, son totalmente leoninos, como decimos en México, salvajes. Realmente están para favorecer a la empresa extranjera o nacional disfrazada de extranjera. Y como bien se sabe, desde la campaña Pedro Castillo dijo, vamos a revisar esos contratos que este año están en revisión. Este año se tendrían que volver a considerar si se renuevan o no. Por eso está Castillo fuera. Esa es la razón. La derecha se movió a través de la embajada de Estados Unidos allá en Perú para precisamente poderlo vacar y que quedara a alguien que era aparentemente de izquierda y que incluso la corrieron, a Dina Boluarte, la corrieron de ese partido y que ahorita está de presidente, para poder negociar los acuerdos todavía con ventaja para aquellas empresas transnacionales. Sobre todo hablando de transnacionales, discúlpame esta interrupción. Primero me solidarizo y todos nos solidarizamos con el pueblo hermano de Perú y ahí quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Guillermo Oregón y Betty Izaraguirre de Perú. Los peruanos están demostrando ser personas con mucha dignidad, no se están dejando doblegar, pero usted ha dicho una cosa muy importante, don Héctor. A favor y por intereses de transnacionales, algunos vendepatrias, traidores, están dispuestos a sacrificar su pueblo. ¿Cómo nos puedes explicar cómo se puede llegar a semejante maldad siendo de un país? Porque no lo son, Yayo, realmente no se consideran. Para hablarte en términos muy concretos del mío, yo les digo que son mexicanitos, así en diminuto, nacidos aquí, en México, de padres mexicanos, pero que realmente no lo son, son gringos, yo les digo, porque tienen el chip norteamericano en la cabeza, el gringo, ese chip imperialista. Siendo mexicanos, actúan al servicio de ese país, de un interés extranjero. Te pongo un ejemplo muy básico que lo hemos vivido durante ya buen número de años, en la que cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador establece una medida a favor del pueblo, estas personas, estos mexicanitos
vendepatrias dicen, a los gringos o a Biden o al gobierno de Estados Unidos no le va a gustar esa medida. Eso es lo que dicen. No les va a gustar, ¿eh? Como si fueran ellos gringos, como si ellos fueran los personeros de los gringos en mi país y estuvieran amenazando, advirtiendo de eso. Entonces, ellos realmente nunca se han sentido del lugar de donde nacieron o de donde deberían pertenecer. Ellos siempre se han sentido que el país en el que están solo les funciona para enriquecerse y para llevar ese dinero a Estados Unidos, donde esperan que los vean como iguales. Les encanta de llegar a contar que hablan tan bien en inglés que los confundieron con ser norteamericanos o ser gringos. No, que no les creyeron que eran mexicanos. Esa es la verdad. Esa es la patética verdad de un cierto grupo de mexicanitos. No es la mayoría. Pero son estos los vendepatrias que hicieron realmente mucho daño a mi país y que lo siguen haciendo, porque responden realmente a intereses de otro país, en este caso del imperio norteamericano, no del mexicano. Evidentemente, evidentemente, porque nosotros en África tenemos este mismo problema, Roger, con perdón, porque muchos de los países africanos hoy en día tenemos atraídos dentro que conspiran, que se alían, que se ponen al lado, mano a mano, de los que saquean nuestros países, apobrecen nuestra ciudadanía y hay que decirlo. Muchos de nuestros países, que sea Latinoamérica y África, hoy en día, las destabilizaciones que viven, la pobreza que viven, la miseria, es una miseria querida, calculada y premeditada por los que siguen manteniendo una hegemonía y pretendiendo ser los maîtres del mundo y dicen que, bueno, nadie puede hablar. Pero bueno, luego enfrente tienen a esclavos rebeldes que no se dejan intimidar por ningún condescendiente y denuncian las injusticias y la grave violación de los derechos humanos. Roger, le dejamos que le haga una pregunta a nuestro querido invitado hoy, Héctor Díaz, que ha sido muy pertinente en cómo ha explicado claramente esta irrupción masiva de lo llamado extrema derecha, que no son más que neonazis, pintado ahora mismo, blanqueado en muchos países europeos, entre ellos también en Latinoamérica y en África incluso. ¿Viene una pregunta? Correcto. Mira, Okay. yo... ¿Perdón? Te escucho la pregunta. No. Vale. Iba a decir dos cosas. Por un lado, Sofía Nava nos dice en YouTube, en México en 1718 y 19 de noviembre, hay en México el 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 se realizó la Conferencia de Acción Política Conservadora. Legionarios de Cristo, Lech Walesa, Keiko Fujimori, Eduardo Bolsonaro, Luis Fernando Camac, puras fichitas, imagínense todos esos reunidos. Claro que la ultraderecha fascista no descansa, hay que estar alerta. Yo iba a preguntar una cosa. Aquí en España la ultraderecha o los nazis están muy conectados con México. Esto lo sabemos. ¿Qué podemos decir de esta conexión que he sabido que existe y que te hacen llamar, esta conexión que he sabido que existe, que se hacen llamar el yunque? El yunque, mira, el yunque es que realmente, digo, son temas muy complejos, en el sentido de abarca varios temas y subtemas. Para mencionar lo que está mencionando la persona que nos hizo favor de mandarte ese mensaje, es cierto, en México se celebró esa reunión, participó vía Zoom incluso Trump, estuvo el hijo de Bolsonaro ahí, otro loco, y antes de esa reunión hubo una reunión de expresidentes totalmente de la derecha
mexicanos allá en España, donde estoy seguro que llevan armado el programa de financiamiento para estos grupos de derecha, y ese financiamiento va para comprar voluntades y sobre todo para controlar los medios que están atacando todo el tiempo, ¿no? Ahora, después de eso, casi días después se dio esta reunión de la que están mencionando en México, y si vemos el panorama, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina después de esa reunión? ¿Qué es lo que viene? O sea, pasó el asunto de que tratan de dar desde una provincia, de Cochabamba, allá en Bolivia, el golpe de Estado contra Luis Arce, otra vez después de que se lo dieron a Evo Morales, y lo que pasó en Perú. Y la misma derecha lo busca hacer aquí en México el año pasado, protestando a través de que el Instituto Nacional Electoral no se toca, y con pleno desconocimiento de realmente cuáles eran las protestas para poderlo actualizar y cambiar y más acorde con los tiempos actuales, la gente protestaba de que no se podía tocar un instituto que está totalmente lleno. Vale, me parece, Roger, que tenemos un pequeñito problema con la conexión de nuestro invitado que está conectándose desde México, desde la Ciudad de México, don Héctor Manuel Díaz. Ah, vale. Ya estoy. Vale. Y lo que pasa es que entró una llamada y dije, ¿qué pasó? Creí que las tenía controladas, a ver si no vuelven a molestar. Esta derecha se está armando, hicieron una protesta fuerte el año pasado, pero fuerte para los números que manejan ellos. Fue interesante por eso, pero nada trascendente, como se... Bueno, Roger. Sí. Como se demostró días después con la marcha que convocó al presidente, que fue totalmente aplastante y apabulladora. ¿Sí? Ahora están volviendo a convocar ahora en febrero ellos otra marcha, porque se sienten por primera vez con la fuerza suficiente de poder llenar el Zócalo. El Zócalo es muy difícil de llenar. Muy, muy difícil de llenar. Solo lo ha llenado, por decirlo así, el presidente y el Papa en un momento dado. Fuera de eso, muy pocos lo han llenado. Y ahora están diciendo ellos que van a ir al Zócalo. Y nuestro presidente ya dijo que les va a volver a contestar la marcha, aprovechando que va a ser en marzo, el 18, que es la fecha en la que se conmemora la expropiación petrolera. Entonces, después de que ellos hagan ahora uno en febrero, el próximo mes, el presidente está convocando a otra marcha para demostrar realmente con quién está la mayoría del pueblo. Y es la mejor forma de contestarles ahorita a esta derecha. Pero hablando del Yunque, para tocar la pregunta que me hiciste tú, el Yunque se formó por extremistas de derecha, nazis, neonazis y fascistas, tiene mucho tiempo, está casi localizado, incluso geográficamente, en Guanajuato, en partes de Guadalajara, en Aguascalientes, y si bien tiene ramificaciones en el resto de los estados. Yo estoy en un estado totalmente derechango, como les digo yo a estos nazis. Hay también gente del Yunque, y se infiltraron en un principio en el Partido de Acción Nacional, que este partido nació con influencia filonazi desde que fue concebido. ¿Sí? Admiraban en ese momento Gómez Morín a Hitler, y estoy comentando información que puede ser fácilmente comprobable y verificable en Google. Pueden checar orígenes del PAN, filonazi, orígenes nazistas del PAN, y van a ver todos los reportajes, ensayos y estudios, y todos con fechas y con acotaciones demostrando este asunto. Y este grupo en un momento dado se sintió suficientemente fuerte, porque al final de cuentas hay mucha gente que tiene mucho dinero en estos grupos, como para empezar a controlar partidos. Y lo empezó a hacer con el PAN, sobre todo, pero también con partidos como el PRI. Empezó a infiltrarlos. Entonces es un grupo, es una secta más bien. No tiene una repercusión en la calle. Su repercusión realmente es a través del control de ciertas figuras políticas y que controla dinero. Y ciertos puestos claves heredados del neoliberalismo que por 30 años padecimos. Entonces, ¿tiene influencia? Sí la tiene, está acotado, también está identificado, porque inmediatamente la forma en que se expresan y manipulan siempre realmente es la misma, no son muy creativos en esto. ¿A qué nos referimos? Empiezan a atacar por el lado de
de asuntos como Provida, en contra del aborto. Estos grupos siempre están en contra, alegando que están a favor de la vida, pero nunca se ve que apoyen absolutamente ninguna denuncia contra un cura pederasta, contra un religioso pederasta. O sea, a ellos les preocupa mucho el que las mujeres no ejerzan su derecho a abortar, pero no les preocupa a los niños que son violados por sacerdotes o por gente religiosa. No les preocupa eso, ellos no participan, nunca los denuncian. Eso es algo chistoso. La otra que también siempre están atacando es que cualquier propuesta que sea en favor del pueblo es populismo. ¿Por qué? Porque ellos son elitistas. Esa es la verdad, son sumamente elitistas. Y también, si no les gusta a alguien de izquierda, siempre lo acusan inmediatamente con ser comunista. Entonces, es relativamente fácil detectar quién está detrás de estas personalidades que hablan, que está obviamente la ultraderecha, en este caso el Yunque, aunque en este momento ya no es el único grupo, hay más. No tienen una mayoría, no son la mayoría del país, pero existen y hacen mucho daño, porque precisamente ellos hacen todo lo contrario de lo que se quejan, todo lo contrario. Entonces son grupos peligrosos porque cuando incluso llevas tú a nivel de discusión con ellos, te das cuenta que sus recursos intelectuales pues, no son muchos, que la información que tienen tampoco es mucha, que realmente caen en repetir sus postulados, si es que los llegan a tener, que son muy pocos, porque no tienen más de dónde agarrarse para poder, cuando uno los confronta, no hay forma que le puedan responder bien a uno sin estar insultando. Es la forma en que le responden, agrediendo, insultando, discriminando, porque no tienen condiciones intelectuales para poder rebatir los puntos que alegan. No Exactamente. La mayoría de ellos ya lo hemos visto, que pues, son bastante cortos de cerebro y de nada inteligente. De hecho, no pueden ni siquiera mantener una discusión en directo sin llegar a las manos. Suelen utilizar la violencia. Por eso les digo derechangos, ya yo. Exactamente, ellos suelen utilizar la violencia, las agresiones. Mira, hoy me ha llegado un dato que yo no sabía y me lo ha dicho mi compañero Roger por teléfono. El que dirige la extrema derecha en España nació, se crió y se formó aquí en Bilbao, en el País Vasco. Es vasco. Y yo me quedé, la verdad, que un poco estupefacto. Es decir, con todo lo que me ha pasado aquí, pues ahora me explico, de verdad, lo siento muchísimo, pero claro, hay que decir una cosa. No significa que los vascos sean de extrema derecha. Hay personas maravillosas aquí, gente buena, e incluso yo me acuerdo que cuando este chico vino aquí a dar un meeting, los jóvenes vascos le echaron de aquí, le abuchearon, es decir, no le quieren ni en su casa al parecer. Pero claro, es muy significativo que en toda España, con tantas ciudades que hay, con tantas regiones, que semejante personaje haya salido de aquí. Yo creo que algo se ha debido de hacer mal. Ahora, Héctor, lo siguiente es lo que yo quiero comentar. Los neonazis, los de extrema derecha, han hecho de los inmigrantes latinoamericanos y africanos su conejito. Se cargan en ellos. Pero claro, ellos solo se quejan de los humanos. Nunca les escuchamos hablar de la inmigración de los recursos naturales latinoamericanos como africanos hacia Europa para hacer funcionar la industria aquí en Europa, dar de comer a los europeos y de lo mismo en otros países como Estados Unidos. Nunca se quejan de la inmigración de los recursos, sino simplemente de la parte humana. ¿Qué pasa? En todo el mundo hoy en día, la extrema derecha quiere a los recursos africanos porque son gente que, al parecer, como me dice Roger, este chico que dirige la extrema derecha, al parecer no ha dado un palo al agua en toda su vida. Y de repente
No, en serio, me lo ha dicho Roger. Me dice Roger hoy. Este chico, antes de formar un partido de extrema derecha, estaban a punto de desahuciarle de su casa. Y ahora, al parecer, se ha vuelto un ricachón. Hombre, no me extraña. Pero nunca se quejan de la inmigración, de los recursos africanos, sino que simplemente se quejan de los humanos. Hay que recordar que Europa no goza de recursos para sobrevivir, sino que utiliza transnacionales, ejércitos de ocupación colonial en los países africanos y latinoamericanos para robarles, hay que decirlo así, porque esta es la realidad. ¿Por qué esta cobardía de encargarse siempre? Yo lo digo porque, mira, yo hace poco fui agredido en plena calle de Bilbao y no pasa nada. ¿Quién lo ha hecho? Un fascista neonazi. Pero ¿sabes qué pasa? De lo mismo que me pasó con agentes de la Policía Autónoma Vasca, que gozan de total impunidad. Nosotros intentamos explicar. No significa que todo el mundo es de extrema derecha, para nada. Si la mayoría de la gente es gente muy buena que respeta a la gente. Pero, Héctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacen estos grupos, estas personas, para gozar de tanta impunidad en la justicia? Les protegen, nadie los juzga, se van de rositas simplemente mintiendo. Mire, yo he detectado que aquí en México, precisamente porque estos tipos alegan que hay un gobierno, cuando no les favorece a ellos el gobierno, entonces acusan inmediatamente de dictador al otro, en este caso a las gentes que son de izquierda o gobiernos progresistas. A nuestro presidente ya le dieron supuestamente el premio, estas cucarachas, el premio al tirano del año. Te digo, revelan su ignorancia porque ni siquiera saben qué es un tirano ni qué es un dictador. Ahí es totalmente claro de que son realmente ignorantes. Lo interesante es la gente que les sigue. Uno nunca sabe quién está más loco, el loco o el que lo sigue. Porque no hay razonamiento para decir, oye, lo que tú estás atacando no es cierto. Entonces, estas personas siempre alegan que la otra persona es dictador y que les coarta su libertad. Y lo que pasa con mi gobierno es que precisamente han gozado de toda la libertad que han querido. Cada marcha que hacen se les respeta, incluso haciendo a veces desmanes, porque nuestro gobierno quiere decir, mira, lo que tú criticas no es cierto. Pero siento que eso ha permitido que sean impunes y que no se les aplique la ley. Yo tengo la idea que para preservar valores democráticos tienes que ser intolerante con aquellos que buscan socavarlos. Porque si no, caes en un contrasentido. No puedes tú apoyar en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la libertad política, aquellos grupos que están proponiendo una dictadura o un nazismo o acabar con una democracia que generalmente a cada uno de los pueblos que la llevan le cuesta. Le ha costado mucho llegar hasta ahí, con retrocesos y con adelantos. Entonces tienes que ser intolerante con aquellos que amenazan la democracia. De entrada, no puedes tolerarla. Entonces, si estas personas están buscando, utilizando su libertad de expresión, que en este caso es un abuso, acabarla, tú no puedes tolerarlos. Tienes que ir por ellos y ejercer la ley con ellos. A veces pasa, y te lo digo también aquí, por lo que he visto en mi gobierno, que se les tolera y quedan impunes a veces por algunas cosas que hacen y se sienten intocables. Y sucede otro fenómeno, que la izquierda, que a veces critica y a veces repela, entonces la misma izquierda la censura. Porque él le dice, oye, no le pegues porque no tiene caso, les estás haciendo el juego a la derecha y no queremos ahorita que pase esto. Entonces, la izquierda muchas veces silencia y censura las críticas que dentro de la misma izquierda hay y que son necesarias y se calla ante los desmanes y críticas y abusos de esa libertad de expresión de la derecha. Eso es un hecho que estamos viviendo, cuando menos en mi país, y te puedo apostar que en todo el continente, porque te puedo decir que si bien en los medios de comunicación de mi país es asqueroso la forma en que se maneja la derecha, las cosas que dicen, los disparates que dicen, el que una y otra vez, día a día, estén mintiendo, cambiando las noticias, diciendo medias verdades, o simplemente no dicen nada de lo que no les conviene, ni aunque esté la noticia, no la comentan. En países como en Perú, esto todavía es mucho más exacerbado, mucho más
acendrado, porque allá, por decirte un ejemplo, como ellos mismos lo dicen, han padecido 200 años de colonialismo. Llevan 200 años padeciéndolo, lo que dicen ellos. Dice, sí, se fueron la gente, la monarquía española, pero se quedó la monarquía de aquí, no oficialmente, y sigue habiendo esa discriminación y ese coloniaje que dice, hay una casta superior y hay una casta inferior que es la que nos debe servir. Y cuidado, la famosa lucha de clases es evidente. Roger, ¿qué tienes que decir sobre esto? Iba a mencionarte lo que decías de Abascal, de desahuciado. Abascal fue desahuciado porque en 2009 o así, cuando quedaba lejos el sueño de Vox, fue desahuciado porque debía exactamente 364.580 euros de la casa donde vivía. Actualmente se ha comprado un chalet que vale más de 400 millones de euros. Pero ¿quién es? Hablábamos ¿Quién es del capitalismo. Roger, ¿quién es? Este nombre que has nombrado, ¿quién es? El líder de la ultraderecha, ¿no? De Vox. Sí, hablo del líder de Vox. Ha pasado de estar totalmente desahuciado, donde la única experiencia de Abascal, yo te decía esta mañana, me ha dado un palo al agua. Abascal en 2010 exactamente hundió un bar, es su única experiencia como barman en Bilbao. De político no tiene experiencia, le echaron a mí, ¿Quiere ser el próximo presidente del gobierno de España? Pues hasta ahí hemos llegado. Correcto. Es gracioso. Es que claro, no me extraña que cuando esta gente te agrede, cuando algunos, claro, y lo más peligroso de esto, Héctor, es que en Europa, sobre todo en España, la ultraderecha está en todas partes, está en las instituciones, porque la injusticia que hay aquí no me lo explico. Y luego a veces entiendo a algunos políticos aquí en España atreverse a hablar de derechos humanos. Si se viola a diario, se violan los derechos humanos a diario aquí en España. Mira, quiero recordar al mundo, esto es una querella depositada ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos contra el gobierno vasco y el gobierno español por violar los derechos humanos, gozar de impunidad a los maltratadores, los que discriminan, los que abusan de los africanos, en ese caso yo mismo, y son los luego que pretenden dar lesiones de vida. Y hablando de esto, Héctor, no sé si has escuchado la famosa declaración humillante para los africanos y los hermanos de Latinoamérica del jefe de la diplomacia, su excelentísimo, igual hay que llamarle así para que no se ofenda, ¿no? El muy señor mío, Josep Borrell, que dijo que, bueno, que Europa es un jardín que hemos construido y que no es la jungla, ¿no? Y esto lo digo porque se ha comentado mucho en algunas televisiones africanos, como Afrimedia. El otro día, el hermano Kemiseva habló de ello. Pero cuando se habla de la jungla, cuando se habla de barbarie, me imagino que se refiere a los inmigrantes africanos. A mí me gustaría decirle al señor Borrell, con el debido respeto, que cuando se habla de barbarie solo habría que hacer la contabilidad de las cosas, ¿no? Porque que yo sepa, y que no sé mucho de historia, pero de la historia reciente algo me sé. El único pueblo que ha ido en otro sitio a matar, a colonizar, a esclavizar,
son los europeos. Que yo sepa, los africanos no han ido a colonizar, ni a esclavizar, ni a matar, ni a mutilar a nadie. Entonces me gustaría decirle al señor Borrell que los africanos no viven en ninguna jungla, sino que viven en unas tierras muy ricas, pero eso sí, saqueadas, robadas por multinacionales extranjeras occidentales, entre ellos españolas, ocupados por ejércitos de ocupación colonial que están ahí presentes bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo yihadista que ellos mismos fomentan, porque hay que recordar un dato muy importante. El gobierno del único país libre ahora de África, que es la República de Mali, ha presentado una demanda criminal contra el gobierno francés y militares europeos. Dice el gobierno de Mali que tiene pruebas contundentes y suficientes que dicen que militares franceses han estado apoyando logísticamente y ayudando a terroristas para atacar a ciudadanos malienses. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no quiere escuchar, no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque se está denunciando un país europeo. Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre estas famosas declaraciones de Borrell y esta contradicción? Porque hay que recordar que Borrell es un ministro español. Pues mira, yo de entrada no es la primera declaración que le he escuchado de ese tipo, pero diría que él, siendo de izquierda supuestamente, porque perteneció o pertenece todavía al PSOE, pues digo, con gente así de izquierda, ¿quién necesita de derecha? Porque las declaraciones de este señor son infames totalmente. Van en contradicción total de lo que una persona de izquierda sería, que sería la humanidad, ¿sí? No la tiene. Las declaraciones que siempre hace siempre son discriminatorias y siempre él en el lugar privilegiado. Desde el privilegio el señor habla. Entonces, la izquierda y que es el PSOE. Entonces dices tú, ¿qué pasa ahí con este? Yo le digo Burrell, señor Joseph Burrell, porque es un burro. Y se lo digo sin molestar a los burros y a los amantes de animales, por favor. No, el equiparamiento tal vez sea excesivo en decir que el señor Borrell es un burro, y no quiero ofender a los burros ni a los amantes de los animales. Al señor Borrell sí, porque se lo merece. Pero ha hecho muchas declaraciones de este tipo que yo no sé por qué no ha renunciado al puesto que tiene, porque lejos de darle una buena imagen a la Comunidad Económica Europea que le urge, pues la desmerece. Parece que Europa sigue todavía aferrada a este tipo de formas de expresión con las cuales juzga el mundo, en la que no deja de ser hipócrita. Es lo que está demostrando. Héctor, una cosa que voy a decir, lo de Borrell burro, que conste que lo has dicho tú, porque yo al ser africano y negro aquí en España, les gusta abusar de los africanos, porque ya lo han hecho anteriormente. Su llamada justicia, entre comillas, su policía, te pueden pegar palizas y no hay problema. Entonces, claro, yo como negro africano digo que, bueno, señor Borrell, yo no le he ofendido, simplemente le he dicho que no llame a los africanos personas que viven en una jungla, porque no es verdad. No. Se le regresa la ofensa que hace el señor. Eso es. No. Se le regresa la ofensa. Porque no vaya a ser que nos disparen y se digan que, bueno. No, yo creo que cualquier comentario de una autoridad es que tiene que ser señalado dime. y contestado. Eso es. Le escuchamos, hermano Roger. Totalmente de acuerdo. Iba a decir. Entonces, yo esperaría que realmente llamarle que Europa esté burro al señor Borrell. Dime. Sí, le escuchamos, Roger. Dime. Te escuchamos. Vale. Vale. Iba a decir que llamarle burro al señor Borrell no es un insulto, es definirlo.
porque además lo que dijo de lo que decías la jungla fue justamente el día que dijo lo de los indios. O sea que no es la primera vez ni la segunda que la lía. Lo que comentamos tú y yo de los indios. O sea que... Te digo, o sea, para mí es el señor Joseph Borrell, pero entiendo que los jumentos protesten, que los jumentos protesten al considerar excesivo. Es curioso de él, porque mira, voy a contar un fragmento de un vídeo que he visto en una discusión entre él y Gabriel Rufián, donde Rufián le acusaba ser militante de la sociedad civil catalana, que es un movimiento de extrema derecha. A ver, Roger, ¿qué nos puede decir sobre este fragmento de hace algunos años? Ese fragmento, si no recuerdo mal, fue cuando echaron a Rufián del Congreso ese día y le acusó justamente de ser un hooligan de Sociedad Civil Catalana, un partido justamente financiado por la ultraderecha y, bueno, entidades de este tipo, y justamente le acusó de ser militante por este tipo de declaraciones. Este tipo de declaraciones que no sabemos de salen ni cómo se le ocurren. Y cuando era ministro. Impresionante, pues, impresionante. Héctor, estamos hoy, quiero dar unos datos. Solo un 4% de los ciudadanos africanos inmigran fuera del continente africano y muchas veces no vienen hacia Europa, sino que van en América Latina, en Asia y en otros sitios. Solo un 8% de los ciudadanos latinoamericanos inmigran fuera del continente latinoamericano hacia Europa y hacia otros países. Sin embargo, los europeos inmigran en todas partes. Vayas donde vayas, están ahí. De hecho, hay que mirar que, bueno, ¿quién habitaba Estados Unidos antes de que lleguen ellos? ¿Quién habitaba Australia? ¿Quién habitaba Nueva Zelanda? Ha habido exterminios de pueblos para poder habitar sus tierras. Dicho esto, ¿por qué ensayan el odio así a los pueblos como los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos? Sin embargo, estos pueblos no han hecho nada a nadie. No tienen instinto de colonizador ni instinto de esclavista. No han hecho nada a ningún otro pueblo. Estoy hablando de los pueblos del sur. América del Sur y África han sido pueblos legendariamente honestos, civilizados. Yo he escuchado un vídeo de don AMLO de México, enseñando la famosa pirámide a honor a Pácala, que dice que se construyó muchísimos años antes de la llegada de los españoles. Entonces AMLO se reía diciendo, ¿cómo podemos tener esto y que digan que han venido a civilizarnos? Lo mismo nos ha pasado en África. África, siendo cuna de la humanidad, que existe desde hace más de 20.000 años, ¿cómo pueden decir que hemos ido a civilizar a los africanos sabiendo que es totalmente mentira? África es la cuna de la sabiduría, la cuna de las civilizaciones. Todos somos afrodescendientes. Entonces, esta parte de reescribir la historia, yo creo que es lo que hace que señores como don Josep Borrell, el muy señor mío, digan semejantes como han dicho, ¿no? Decir que, bueno, África es una jungla, ¿no? Hipotéticamente, y que no es verdad. Héctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros pueblos sean respetados en el mundo? Porque
Cuando eres de América Latina, aquí se te suele llamar sudaca. Cuando eres africano, aquí dicen, mira, el negro, el esclavo. Y prácticamente se te puede maltratar, humillar, discriminar totalmente impune, simplemente haciendo un falso informe, acusándote de algo o criminalizándote. ¿Qué podemos hacer para ser respetados? Mira, generalmente te voy a decir yo cómo respondo. No quiero decir que esa sea la forma de responder. Es la manera, al menos, en la que yo respondo. Cuando ya sé que vienen aquellos que se expresan con uno como sudacas, yo les digo, me adelanto y les digo, ¿qué pasa, Euraca? En ese momento ya como que se concientizan y ya no me dicen sudaca porque yo ya lo receté con ¿qué pasa, Euraca? Entonces porque yo me manejo así, soy más confrontativo, ¿no? A mí, por ejemplo, si me dicen, eres populista, porque apoyo al pueblo, le digo, tú eres elitista, a ti te gusta explotarlo. Eso no tengo problema por eso. Pero en términos generales de población, yo creo que cada vez más hay mayor concientización por parte de la gente. Y no me refiero a que haya aprendido esto a través de los medios tradicionales, que son los que generalmente respaldan este tipo de cosas, porque les interesa que se mantenga el status quo, que es donde viven ellos. Sino básicamente por dos razones. Los medios alternos como el de Roger, el que tú también tienes, Yayo, que funcionan y le permite a la gente darse cuenta de una realidad diferente a la que le quieren imponer o vender. Pero también porque se dan cuenta del trato. Se dan cuenta. El trato discriminatorio existe. Lo duro no solo es cuando te lo da un país a otro, sino cuando te lo dan los mismos connacionales, ¿sí? Cuando el racismo o el clasismo es entre la misma población, ¿sí? Por ejemplo, antes de llegar a México diría que en Bolivia se critican ahí quiénes son indígenas y quiénes no, cuando pudiéramos desde afuera decir que todos son indígenas por su tez. En Perú es igual, los que se sienten criollos o que son de Lima y los que le llaman ellos serrano, discriminado, porque son originarios de los aborígenes de ahí. Entonces hay una discriminación ahí, pero si tú los vieras, no notas necesariamente mucha diferencia en su genotipo. No todos son blancos allá, ¿ok? Aquí en mi país sucede igual. Y lo terrible es cuando una persona de tez morena, que es la mayoría en mi país, va a una discoteca y el cadenero famoso, que es moreno, no lo deja pasar porque pues, quiere pasar mejor que gente blanca. Y dices, oye, ok, lo entiendo, pero tú eres moreno. ¿Por qué discriminas a alguien que es moreno? Entonces, eso, de alguna forma, la gente se ha ido concientizando. Y si bien ya hay ahorita, digamos, instituciones gubernamentales que ya multan o que exhiben este tipo de cosas, lo que sirve más es que la gente se da cuenta de lo que está pasando, y muchas veces también se empieza a concientizar cuando uno discrimina al otro o cuando otra persona sufre también esa discriminación. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué haces ante eso? ¿Te quedas callado? ¿Miras a otro lado? ¿Qué haces? Entonces, ya estamos llegando a ese punto. Una persona que conozco aquí en México que preside una de las asociaciones de antirracismo y anticlasismo que se llama Poder Prieto, porque el término es una persona prieta, es una persona morena o negra, es un término discriminativo, se utiliza para insultar, ¿sí? Como también el adjetivo, que es un indio pata rajada, le llaman, pata rajada. En ese sentido yo digo, gracias a esos comentarios, yo le digo, Héctor Díaz, soy un orgulloso indio pata rajada, porque esa es mi muestra de que yo también soy solidario con esas personas que sufren ese tipo de discriminaciones. Pero la verdad es que cada vez nos concientizamos más. ¿Y cómo nos estamos concientizando? Pues precisamente ahorita, en la lucha política que se da, porque el trasfondo que maneja la derecha, al final de cuentas, es discriminatorio, es racista. Siempre es discriminatorio. Los pobres no trabajan y quieren que yo los mantenga. Quieren que yo les mantenga a través de la salud pública, de escuelas públicas que se pagan con mis impuestos, pero luego les escarbas y ves tú que estos tipos que son de derecha, que presumen que tienen mucho dinero en empresas, no pagan impuestos, que los pagan son los que están en clases sociales más abajo que ellos discriminan y ven menos. O sea, cuando ves tú el discurso que ellos dicen para discriminar al otro y lo empiezas a escarbar, no necesitas escarbar mucho para darte cuenta del contrasentido, ¿sí?, que hay ahí. Y la gente ya se da cuenta. Al menos en México se están dando cuenta que esta gente de derecha neonazi lo único que está peleando
es que quiere seguir conservando sus privilegios. ¿Y cómo se traducen sus privilegios? Seguir explotando al país. Esa es la verdad. Aquí lamentablemente en Europa, Héctor, hay que decirlo, están embarcando a más gente, lamentablemente están consiguiendo confundir a la masa pescando en el río revuelto. Y es muy lamentable. Me gustaría decirle algo a su excelentísimo señor Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, a quien respetamos, sí, por supuesto. Pero yo creo que la diplomacia tiende a unir, tiende a tender puentes, no a generar divisiones ni a generar odio. Yo creo que Josep Borrell debería de mirar muy bien, medir bien sus palabras, porque tiene una responsabilidad muy grande y creo que le hacen un flaco favor a la diplomacia y a la Unión Europea haciendo semejantes declaraciones. Y también decirle al señor Borrell que, mira, aquí está el espejo del mundo. Yo he nacido en África, Héctor está en México, nuestro hermano Roger está en Cataluña, somos de una misma familia, aquí discutiendo, hablando de cómo puede mejorar el mundo. Este es el espejo del mundo. No hay ninguna diferencia entre humanos, sino que entre ideologías. Y cuando eres neonazi, por supuesto que no eres buena persona. Hay que llamar las cosas por su nombre. Exacto. No digo para nada que Josep Borrell sea neonazi, ¿eh? Eso que quede claro. Y también decirle al señor Borrell, si me está escuchando o alguien cercano a usted me escucha, le digo que este es un mundo globalizado, donde el ciudadano africano gana su vida en Querétaro, México. El ciudadano español gana su vida en Bali, Indonesia. Y el ciudadano europeo gana su vida en Johannesburgo, Sudáfrica. Es un mundo globalizado donde todo el mundo va en todas partes. Y estoy harto, Héctor, cuando veo organismos internacionales y ONGs vender a África o América Latina como países pobres, donde los niños mueren, donde no hay para comer, es mentira. Y ahí estoy hablando del trabajo que hace Cruz Roja en África, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, a todos ellos que dejen de utilizar a los africanos y los niños africanos para recabar fondos y decir que África es un continente pobre. África lo que necesita es que se le deje de robar. Lo que necesita es que los marionetas que nos han puesto en la cabeza de nuestros estados se vayan a pasear, que les den visados o pasaportes y que vengan a vivir aquí y que nos dejen en paz. Porque desgraciadamente hay que abordar las dos partes. Es verdad que África es robada y saqueada por transnacionales, pero no pudieran hacerlo si no hay la complicidad de algunos africanitos, como acababas de decir, mexicanitos, africanitos. Estos vendepatrías desgraciados que han aceptado ser negros de servicios y esclavos voluntarios, que lo único que hacen es causarle daño a nuestro pueblo. Nuestro pueblo sufre desde hace mucho tiempo y llegó el momento de poner fin a este sufrimiento. No queremos que asesinen a nuestros hermanos en la frontera sur de Europa. No queremos que los africanos sigan de verdad que sufriendo. Héctor Díaz, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Le dejamos la palabra a nuestro hermano Roger y luego ya usted puede dar sus últimas testimonios, sus últimas palabras ante nuestra audiencia. Roger, adelante. Sí, mira, iba a dar un dato, un comentario que nos llega en Twitch y dice, David dice, lo peligroso es el liderazgo que ha conseguido Abascal desde España de la ultraderecha en Europa. Y es verdad, tenemos que dar un dato sobre este tema, porque lo estaba buscando, es peligroso. O sea, Abascal sacaba pecho de este liderazgo el 9 de noviembre
sobre el poder que llega a tener Vox sobre Trump, Meloni y la derecha a nivel internacional. Entonces, ¿qué consecuencias a corto plazo puede provocar esto? Que un tipo que es barman, que no ha pegado un palo al agua, haya conseguido el poder que tiene Vox a día de hoy. Pues la verdad, a mí se me hace muy complejo la situación de España con Vox ahí, porque el PP debería de desmarcarse y no lo ha hecho. Les tiene miedo de que les quiten votantes y en ese juego de quién gana votantes o le cuesta al otro, no están viendo los principios, no solo los principios de su democracia, sino los principios personales que deben de regir a un político que aspira a dirigir y servir a su nación. Aquí lo que están viendo es, me quita votos, me favorece votos, no están considerando estos principios. Vox lo vemos muy peligroso y creemos que es el principal financiamiento de los grupos de derecha aquí en México a través de las empresas españolas que vinieron y saquearon América Latina, como Iberdrola, aquí le decimos Iberladrona, en fin, Abengoa, en fin, todo el mundo, un cúmulo de empresas que se vinieron aquí a América Latina a robar con complicidad de los mexicanitos vendepatrias que estaban aquí y que ahora con este gobierno de izquierda quedan fuera. Y que Vox, obviamente, recientemente, el año pasado estuvo Abascal a principios de año, a mediados del año pasado, haciendo un recorrido cuando empezó a hablar del asunto de la biosfera, para empezar a promover un movimiento de derechas, unificarlos, y que yo creo que también no nomás iba a verlos, sino que iba a ver cómo los podía financiar con los recursos de varias empresas allá, que no les importa gastarse 5,000 millones de dólares o más, suena tal vez una exageración, pero no les importa. ¿Por qué? Porque soltar a un partido de derecha para que quita uno de izquierda con la que peligran tus contratos 5,000 millones de dólares no es nada para un país como México. Inmediatamente recuperas ese contrato o ese monto en un solo contrato. En un solo contrato. El dinero que invierten las empresas de derecha para desestabilizar los países de aquí de la región lo recuperan en un contrato, en 2 contratos como son. O sea, para ellos es un negocio excelente el darles dinero a gente que ya tiene comprometida y que va a gobernar como ellos les digan, que tumben de la forma que sea, porque pues siempre va a ser ilegítima, y se dueñen del poder y luego les paguen con contratos. Ese es el problema que estamos viendo aquí en México. Que hay, dime. Héctor, una cosa muy importante que has dicho, porque ahora que estás hablando, me estoy dando cuenta de que los neonazis, los de extrema derecha, están utilizando las mismas técnicas y herramientas que hacían sus ancestros esclavistas y colonizadores. Es decir, llegan a un país, sembran la división, consiguen comprar y sobornar a algunos vendepatrias y se quedan con la riqueza de estos países que les permite sobrevivir, porque claro, cogiendo simplemente un país como España, hay algunos que me han dicho, es que diablo, ¿qué hacéis aquí? Como me dijo un funcionario del Tribunal de Bilbao, cuando le he dicho que había mucho racismo aquí, me dice, entonces, ¿qué haces aquí? Digo, es porque estáis por todo el mundo. Vosotros inmigráis por todas partes. También hay españoles en México y en África. Claro. Ahí quiero decir una cosa. Un país como España, que no goza de ninguna riqueza, ninguna, no tiene ni oro, ni petróleo, ni gas, ni diamante, ni fosfato, ni coltán, ni circonio, ni bauxita, todo esto que tiene África y América Latina. Pero claro, como dijo aquella señorita que dio una conferencia en la Universidad de Harvard, que te he mandado el vídeo, Héctor, que dice, ¿cómo países tan pobres puede pretender ayudar a países ricos? Pues robándolos. Y con las mismas técnicas que empleaban, repito, los esclavistas y colonizadores. Sobornar,
matar, hay que decir las cosas, con operaciones de destabilización, mercenariado, como hacen en África, sembrando el caos, generando el éxodo, que hace que personas no tengan que vivir y que corran, vayan detrás de los contenedores y los barcos que cargan sus riquezas para poder vivir con dignidad. Si no quieren más inmigración, ahí me dirijo directamente al líder de la extrema derecha aquí en España. Si no quieren más inmigración, oye, es muy sencillo. Llamar a las empresas españolas que están fuera de España que vuelvan a casa y que empiezan a cavar aquí a ver si encuentran de qué sobrevivir. Y nosotros nos iremos. Mientras que se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión y que respeten los africanos y los hermanos latinoamericanos, porque Latinoamérica y África dan de comer a Europa. Esta es la realidad, Héctor. Pues creo que lo que dice es totalmente correcto y un problema que ahorita es cuando tenemos que enfrentarlo, porque ahorita se están dando las condiciones para o damos la batalla y nos liberamos de estas imposiciones ideológicas brutales que nos quieren imponer en condiciones siempre de inferioridad, o la aceptamos porque no tenemos dos, más que aceptas o luchas, y no nos conviene aceptar. Cualquier aceptación en estos términos es brutal a la dignidad humana. ¿Y por qué digo que ahorita es el momento? Porque ahorita es cuando la derecha está saliendo a hacer todo el daño que puede. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que ahorita sus privilegios peligran. Sabe que la gente está consciente del robo que ha hecho por décadas y la manera impune en la que ha vivido. Por eso están dando esa batalla, con ese odio, pero porque ¿qué es atrás de ese odio? Un miedo total al despertar de los pueblos. Por eso me siento optimista. Creo que los pueblos ya despertamos y vamos a dar la batalla. La estoy viendo en Perú. La gente está dando la batalla sin armas en la calle. No tiene armas, no tiene pistolas, no tiene... No, de hecho, eso les gustaría, porque a ellos les gusta criminalizar a las personas. Decir que, mira, es que son terroristas, mira, son delincuentes. Hay que librar la batalla, pero de forma totalmente desarmada y pacífica, con la palabra. Siempre con la palabra. Correcto. Porque si no, les daremos a ellos lo que les gusta y no lo vamos a hacer. ¿Qué ibas a decir algo, Roger? Correcto. Además, sí, va a decir, esta semana a Vox le han vuelto a salir los tics xenófobos con el atentado que ha habido en España. Después estaba leyendo que cuando fue a Abascal a México, por ejemplo, a México le quieren, entre comillas, muchísimo, y se conoce como ha demostrado ser antiinmigrante, racista, xenófobo y profundamente conservador. O, por ejemplo, para que nos demos una idea, una de sus propuestas de deportar a los inmigrantes irregulares de España, pero además incapacitarlos de por vida para que regresen a territorio español. Eso además de derogar el Pacto de Estado sobre violencia de género, para que en lugar de hablar de violencia hacia la mujer, se hable de violencia intrafamiliar. Estos son algunos mensajes que llegaban de lo que es Abascal en algunos países como México, donde decías que afortunadamente la gente está empezando a darse cuenta de lo que es la ultraderecha. Claro que se dan cuenta porque lo estamos viviendo. Te digo, no han hecho mucho más daño por ahora, pero sabemos bien que todos los intentos de desestabilizar este gobierno, que por primera vez en muchas décadas tenemos un gobierno que está viendo por la gente, puede ser criticable, hay cosas que a lo mejor no necesariamente puede estar totalmente uno de acuerdo, pero de lejos votaríamos otra vez por él. Claro que sí, porque estamos viendo por primera vez un gobierno que ve por la mayoría, por el pueblo, y que no es gerente de estas oligarquías. Este gobierno empezó así, diciendo, vamos a dejar de ser el gerente de estas empresas, de esta oligarquía. Simplemente vamos a tomar distancia
del poder ejecutivo y el poder económico. Y se los está haciendo ver este gobierno, en primer lugar cuando les demostró que no pagaban impuestos y ahora los están pagando. Por primera vez, los grandes millonarios, que como en España lo ha de ver también, que se la dan de que yo soy empresario, te doy de comer, gracias a mí tienes trabajo, y lo que tú quieras, yo soy intocable, sí, pero no pagas impuestos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Realmente España no es ajena a lo que voy a decir. Nuestras sociedades, la española, la latinoamericana, están constituidas con un contrato social o un contrato de convivencia que no es correcto, que no es justo. En una sociedad todos somos socios, pero habemos quienes tenemos la mayoría de las obligaciones y si hay derechos, estos son puestos en duda. Y hay quien tiene todos los derechos y muy pocas obligaciones. En esa forma podemos medirnos, por esa forma podemos medir nuestras sociedades. ¿Quiénes son los más? Hay muchos que no pagan impuestos, hay muchos que son impunes siempre. Entonces ya estás hablando de una enorme tragedia en ese país, ese ya es un estado fallido. Estás hablando de una dictadura, de una monarquía. O es al revés. De todas formas, Héctor, has dicho una cosa muy importante, porque la injusticia y yo hablo por conocimiento de causa, que viven los africanos o los inmigrantes latinoamericanos en España, es desproporcionado. Yo creo que la Unión Europea debería de mirarse un poquito el ombligo y dejar de dar lecciones y intentar que se respeten los derechos humanos en suelo europeo, no abusar de presunción de veracidad, no mentir con informes policiales, judiciales, kilométricos, para intentar callar voces que lo único que hacen es defender sus pueblos, como en este caso yo que soy representante de la Organización Panafricanista Mundial. Lo único malo que hacemos es intentar demostrar que no somos pobres. Y Roger, por favor, mándele un mensaje al chico el muchacho el ultraderechista, nunca me acuerdo de su nombre, en serio. Dile Santiago que también Abascal. Denuncie, sí, es Santiago Abascal, dile, el nostálgico de Francisco Franco, de Hitler. Dile que dice Diallo es representante de la Organización Panafricanista Mundial, secretario para la diáspora africana de CONAICOP, dice que también hagas el favor de denunciar la inmigración ilegal del petróleo africano, la inmigración ilegal del gas africano, de la bauxita, del hierro, del zen, del cobalto, del coltán. Qué poca vergüenza tiene este señor de hablar de los africanos, que se lave la boca porque los africanos son mejores que él. Adelante, Héctor. ¿Ibas a decir algo, Roger? No, que iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con Diallo. Todo tuyo. Como bien lo mencionas, Diallo, tenemos que dar la batalla de palabra, pero con presencia, no nomás en medios. A veces creemos, y muchos por desgracia así lo manejan, que solo dando likes es como suceden las cosas. Tenemos que hacer presencia en la calle, en cada círculo en el que estamos. Tenemos que dar la batalla ahora. La batalla es ahora, no en un año, es ahorita, es en este momento. Y siempre he vinculado la liberalización de América Latina con la africana. No puede haber una sin otra. Así será, no podremos uno. No podremos solo ambos uno continentes Además voy a anunciar una cosa porque hace una semana me reuní con gran parte de la sociedad civil panafricanista en el continente y un líder panafricano, don Bandakani, me dijo una cosa que me tranquilizó. Me dijo: Diallo, la próxima vez que alguien te ponga la mano en Bilbao o que sufras alguna injusticia, España lo va a lamentar en el continente africano. Y esto es así. Y yo creo en los panafricanistas y también creo en mis compañeros y compatriotas de Latinoamérica,
porque no pueden seguir abusando de los que denunciamos las injusticias, los que pedimos justicia por ser maltratado, agredido, porque no puede seguir así. Ellos intentan intimidar, mira, consiguen todo lo contrario. Esto es el efecto rebote. Intentan intimidar y les seguimos denunciando. Les seguimos diciendo que sois unos mentirosos, sois unos neonazis. No todo el mundo, obviamente. Hombre, claro, estamos hablando a los que estamos hablando. Porque también, Héctor, hay que decir una cosa muy importante. Dentro del continente europeo, que sea en España, en Francia, en otro sitio, hay europeos que están ya hartos de la extrema derecha y de esta tiranía que no hace más que mantenerles también dentro del lugar de la pobreza. Correcto. Y afortunadamente en el último CIS, y mira que no creo en las encuestas, la ultraderecha baja bastante, al menos en España. Claro, aquí no tienen forma de hacer el poder salvo de manera ilegal. No, en urnas no ganan, porque la gente ya despertó. Entonces tenemos que dar esta batalla. En todos los ámbitos donde ellos se presenten, presentarse ahí. ¿A qué me refiero? A veces cuando me dicen, es que entonces México va a ser Venezuela, les digo, ojalá fuera como Venezuela. Es que tú eres chavista, orgullosamente chavista. Yo no me callo nada, no les hago el juego. Ellos esperan con eso que yo me quede callado y me avergüence. Pues para nada me avergüenzo y no tengo por qué quedarme callado. Les digo, aprovecho a mandarle un saludo al presidente don Nicolás Maduro Moros, este presidente obrero que está junto a su pueblo librando esta batalla de forma digna y está sacando... ¿Sabes que, Héctor, en el año 2021 Venezuela es el país de Latinoamérica que más creció económicamente? Sí, lo sé, estoy en contacto mucho con ellos. A pesar de las sanciones que se le han impuesto, a pesar del acoso mediático, su presidente obrero junto al pueblo han conseguido salir adelante y conseguirán más. Y ojalá que los países africanos tomen ejemplo de países como Venezuela, México, Brasil, y de verdad que puedan también liberarse de esta hegemonía francesa que nos tiene ya harto también. Harto. Y ahora, excelente noticia. Hay un país que se llama Burkina Faso, que significa país tierra de los hombres íntegros. Esto significa Burkina Faso. El presidente de Burkina Faso ha dado un mes a todos los soldados de ocupación colonial que estaban ahí bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo yihadista y no han hecho nada, de abandonar el país porque la ciudadanía ya está harta. Tomás Sankara fue el que bautizó así el país de Burkina Faso. Claro, eso es. Mira, yo les quiero decir a la gente de Latinoamérica que nos ven, nosotros tenemos grandes íconos de la izquierda a nivel mundial. Che Guevara, por mencionar solo uno de muchos que hay. Pero tenemos el enorme problema de que desconocemos a los grandes líderes de África que están al mismo nivel, si no es que más. Tomás Sankara es uno de los grandes líderes de la izquierda a nivel mundial, que era admirador del Che Guevara, y yo diría que cuando uno lee su biografía, todavía estaba más arriba que el Che Guevara porque hizo más cosas que él, por mencionar. De todas formas, Amílcar Cabral, hay unos intelectuales de primer nivel, digamos, por eso digo, necesitamos hermanarnos. Este desconocimiento de que en América Latina no se conozca a esos líderes intelectuales o activistas de izquierda tan entregados como en África, no es casual, es totalmente intencional y corresponde a nosotros recuperar esas figuras para vernos ahí en esa hermandad que tenemos a través de estos líderes. De todas formas, la Organización Panafricanista Mundial no es por casualidad que esté presente en América Latina, concretamente en México. Y has hablado de Amílcar Cabral. Roger, Amílcar Cabral murió asesinado un mes como este mes de enero
concretamente un día 20, por la policía portuguesa, la policía colonialista portuguesa, pero en colaboración con africanitos, siempre. Tomás Sankara también murió asesinado con la colaboración con africanitos. Lamentablemente, dentro de nuestros países, nuestros continentes, exactamente, Patrick Lumumba, siempre ellos cuentan, es lo que te iba a decir. es exactamente, eso es, siempre cuentan con traidores, pero estos traidores lamentablemente van a estar ahí. Nosotros nos vamos a centrar, que es lo más importante, que es pedir que nuestros países se respeten y nuestras tierras se respeten y que dejen de robar nuestras riquezas y luego decir que somos pobres, y no es verdad, es mentira. No. América Latina y África son los continentes más ricos del mundo. Entonces, exacto, que no mientan. Y no es porque los africanos no sepan trabajar, que los africanos no tengan inteligencia para utilizar sus recursos como nos venden, y que por eso llegan ellos a enseñarnos y a apropiarse de todo. Igual es en América Latina. Nos han vendido idioteces, pero ya estamos aquí para podérselas devolver y cantárselas claro en ese sentido. El dicho que dijo Tomás Sankara, el esclavo que no es capaz de asumir su rebeldía no se merece que se preocupen por su destino. Si pretende esperar que sus dueños, sus maîtres, que por condescendencia, que pretenden cogerles, es decir, de una forma, yo soy de estos esclavos que sí asume su rebeldía, es decir, yo ya no acepto estar en la plantación, soy una persona digna, africano, hijos de africano, de la tierra madre, y sí que me merezco el respeto como todos los africanos del mundo. Así que, Héctor, simplemente déjenme hoy decir una cosa aquí de corazón. Me solidarizo frente a esta pantalla de todas las personas que nos estén escuchando. Me solidarizo con todas estas personas negras, latinoamericanas, que nos ponen nombres. Todas estas personas que han sufrido injusticias, vejaciones, maltrato, discriminación, en todo el mundo. Me solidarizo con ustedes, y no os dejéis pisotear por nadie, denunciarlo de forma pacífica con la palabra, pero no os calléis, porque todos merecemos ser respetados. Un fuerte abrazo, Héctor, de verdad. Estoy muy contento. Roger, su última palabra. ¿Qué quieres decir, Roger, antes de que salgamos, por favor? Yo también iba a decir un fuerte abrazo, Héctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Y realmente yo creo que, o sea, hemos aprendido muchísimo. Yo había cosas que no sabía a nivel político, me ha encantado. Ya el otro día, te lo dije a ti y ya yo, fue un grandísimo programa. Hoy me ha gustado también muchísimo. Gracias, de verdad. Y ya sabes, esta es tu casa para cuando quieras, Héctor. No, Roger, te quiero agradecer de veras esta invitación. Me encantó estar en tu programa. Me encantó verte a ti, ver a Diallo. La verdad, estoy muy a gusto. Sabemos bien que la gente que nos ve son activistas, todos con conocimiento y con causa, y que esta información les puede ayudar a librar la batalla donde ellos están, en su trinchera personal, que es ese metro cuadrado donde accede uno y donde uno está ahí en comunicación con su mundo. Desde ahí se ejerce el cambio, y los que nos están viendo lo van a ejercer, porque esto es una semilla que ya les quedó, les está sirviendo para abrir sus mentes, para incluso sumar más narrativas reales, no inventadas, de lo que está uno viviendo, y les va a ayudar esto a poderse desempeñar mejor cuando encuentren a esos cucarachos de la derecha que solo blasfeman, insultan, critican y buscan acabar a uno, pero sin argumentos sólidos. Tenemos que privilegiar, como dijo Diallo, la palabra. Es vital. Exactamente. Ahora sí, tenemos que distanciarnos de ellos. ¿Quiénes son?
los que apuestan por la paz? ¿Quiénes son con los que apuestan por la democracia? ¿Quiénes apuestan por ese valor que se habla mucho de la Revolución Francesa y hablamos de libertad, de igualdad, pero no hablamos del otro valor que es el principal, fraternidad? Sin el valor de la fraternidad, la igualdad y la libertad se la cuestionas al otro. Desde el momento que lo reconoces que es tu hermano, ¿por qué le vas a negar que sea libre? ¿Por qué le vas a negar que sea igual que tú? Y al revés es lo mismo. Si tú no tienes libertad y tú no tienes igualdad, tú le dices a tu hermano, hermano, mira cómo estoy. Y tu hermano te tendría que responder. Sin embargo, es el valor que nadie se acuerda, todo el mundo se acuerda. No, los valores de la libertad francesa, libertad, igualdad, sí, pero la fraternidad es la base de todo y es la que nos posibilita dar el cambio. Esto que estamos haciendo es una muestra de fraternidad. Me queda claro. Y yo les quiero agradecer esta oportunidad que me están dando. Yo les mando a los dos de corazón un fuerte abrazo. Allá sé que son noches, buenas noches, y yo estoy aquí pendiente, y si me vuelven a invitar, de veras, va a ser con mucho gusto mi participación otra vez. Muchísimas gracias, Héctor. Y una cosa que has dicho, como siempre, esta pertinencia que tienes, yo contigo tengo una muy buena relación allá en México, amigos como Irma Navas, nuestra hermana del Partido Socialista de México, a quien mandamos un fuerte abrazo, Irma, que le queremos muchísimo. Y hay que decir una cosa, como ha dicho Roger, Héctor, nosotros tenemos que ir con la palabra. Ellos utilizan la violencia, utilizan las calumnias, utilizan las vejaciones, utilizan la difamación, utilizan la violencia abusando de los demás. Nosotros tenemos que estar con la palabra, con el sentido de la palabra, denunciándolo sin cansarnos. Y de esta forma llegaremos de verdad a ver la luz al final del túnel, porque la verdad siempre triunfa. Tarde lo que tarde, la verdad triunfará. No nos cansaremos, no podrán intimidarnos, ni con amenazas de muerte, ni con accidentes sí, ni con una injusticia, un simulacro de justicia, nada. Nada nos podrá intimidar. Seguiremos adelante hasta lograr la victoria, porque nosotros somos gente de bien, lo que nos diferencia a ellos. Y este falso discurso de nacionalismo, este nacionalismo que no es más que un nacionalismo, este falso discurso de paz y de justicia para el mundo que tienen aprendido para confundir a la masa y pescar en los ríos revueltos, ya no vale para nosotros. A nosotros esto no cuela. No cuela, ¿por qué? Porque esto cueló en la famosa conferencia de Berlín, cuando cogieron un bolígrafo y repartieron a África como fuera una tarta, pero esto ya no cuela. ¿Por qué? Porque ya los africanos, los europeos de bien, buenos, los hermanos de Latinoamérica, todos las personas de bien ya se han levantado y se han unido y se darán la mano para no dejarse pisotear. Muchísimas gracias una vez más a Héctor. Le mando un fuerte abrazo a usted y a todo el pueblo de México y a todos mis hermanos de Latinoamérica. Mañana les invito a partir de las 11 de la mañana, hora de Caracas, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde de aquí de España, seguir nuestro programa, el programa de CONAICOP en la Radio del Sur, el programa llamado Punto de Vista Internacional, donde se hablará geopolítica de todo el mundo. Ahí todo el mundo tiene la palabra y esta es la realidad de nuestra colaboración entre África y la América Latina. Muchísimas gracias a CONAICOP, gracias a Héctor Díaz una vez más, gracias a OPAN y gracias a aquí Radio Internacional. Un fuerte abrazo, Roger. Encantado, encantado y mañana... CONAICOP Medios.